Olá, amigos do canal História Esporte. Hoje, na verdade, é uma transmissão conjunta. Uma alegria imensa para mim estar, em primeiro lugar, fazendo essa transmissão conjunta com o canal GP Total. GP Total, que quantas e quantas vezes eu falei no História Esporte sobre o GP Total. O GP Total que faz parte da minha trajetória pessoal. Todo o meu sonho, meu objetivo de trabalhar com esportes e falar sobre história e cultura passa pelo GP Total. Com meus 15 anos conheci esse site e esse site me proporcionou, em primeiro lugar, ter grandes amigos, né? Um deles está aqui conosco novamente, Márcio Madeira, que já fez parte de alguns vídeos na nossa História Esporte, um personagem também bem importante no meu canal. E hoje, ele, Márcio, que está conduzindo, junto com o Lucas Giavone e com o João Carlos Viana, que também já participaram conosco algumas vezes, vocês sabem, em alguns vídeos. Eles estão conduzindo o canal GP Total e eu, com muita graça e muita gratidão, participo também com eles aí. Faremos uma transmissão, portanto, conjunta nesta segunda-feira, dia 17 de junho, vai ao ar aí para nós, em paralelo, ao mesmo tempo, os dois vídeos. E a importância de nós estarmos fazendo essa transmissão conjunta é que nós temos aqui a verdadeira honra de receber Joaquim Ramírez, o Joe Ramírez, um personagem que, para quem tem um pouquinho de conhecimento de Fórmula 1, não precisa nem ser muito profundo, já sabe a importância desse cara, né? Começou lá nos anos 60, sua trajetória no automobilismo, e na Fórmula 1 já desde os anos 70, na Tyrrell, e depois com o Emerson na Copersucar, sobretudo na McLaren, né? Então, o Joe Ramírez, nós vamos falar sobre muitas coisas sobre isso. Ele também foi um personagem central na carreira do nosso querido Ayrton Senna da Silva. Então, muito obrigado, Joe, e muitíssimo obrigado, Márcio, por estar me proporcionando estar falando com o Joe também em primeiro lugar. Passo a bola para você, meu irmão. Marcelo, é uma alegria muito grande. Para quem caiu nesse vídeo, seja no canal História Esporte, Liga Total, é um vídeo muito especial, um vídeo que está unindo os dois canais por um motivo muito justo. O Ramírez é um gigante da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi o definiu como um racer, né? Acho que define muito bem, e é um dos personagens mais queridos e mais respeitados do grid até hoje. A gente falou que antes de começar a gravar aqui que o Ayrton foi esquecido, o Joe também não foi, jamais será esquecido, e deixou um legado muito grande nas pistas, né? Se emocionou muito com a gente, relembrando como o Jô salvou a vida dele, GP da Holanda em 73, tirando ele do carro com muito cuidado. A gente deve muito no Brasil a Jô Ramírez, deve muito a ele e significa muito para nós, Jô. Você tem aceitado o nosso convite pela terceira vez para poder conversar conosco, contar um pouco dessas histórias. Eu faço essa introdução, mas eu vou devolver para o Marcel, que ele já pode começar falando sobre um pouquinho sobre George Harrison. Eu te mandei uma foto há poucos dias, estou com o George Harrison, e o Marcel fala muito de parte artística também. Ele se interessa muito por saber dessa relação com o George Harrison, como é que era a amizade com ele. Então, Marcel, faz a primeira pergunta ao Jô e depois a gente começa com o automobilismo. Voy a intentar hablar español nuevamente. Otro día, nuestro amigo Lucas nos mostró una foto de vos con George Harrison, creo que en el año 98, tal vez. Y me gustaría escuchar vos hablando de él, porque sabemos que George fue un amigo personal de Emerson y creo que también de vosotros. Podría hablar de él un poquito, que fue un personaje muy especial en la música, en la cultura y como persona también, porque fue, así como Ayrton Senna, es un personaje que tenía una personalidad muy particular, hablaba de cosas metafísicas y tenía una aura muy especial. ¿Qué puedes contar para nosotros de George Harrison? Vaya, George fue una, como has dicho tú, una grande personalidad, no solo de la música, de muchas otras cosas que tenía en común, pero y una de esas fue que le encantaba el automovilismo, le encantaban los coches, los automóviles especiales o los de carrera. Él tenía un McLaren F1 um, y, y venía a algunas carreras. Más que nada
siempre venía en Australia, le gustaba mucho Australia, vivía parte de su vida en Australia. Yo lo conocí principalmente por Jackie Stewart. Jackie Stewart era muy amigo de los cuatro Beatles, pero en especial de George. Y venía a las carreras cuando yo trabajé con Stewart, es cuando lo conocí. Pero después también, cuando ya Jackie Stewart era campeón mundial, se retiró, de vez en cuando venía, bueno, sigue cubriendo carreras de Fórmula 1, claro. Si George estaba por ahí, pues estaban siempre juntos. Y George empezó mucho a seguir a la McLaren, principalmente por Ayrton Senna. Cuando Ayrton Senna se fue, pues George seguía viniendo siempre con nosotros. Y me acuerdo de en el Gran Premio de, creo que fue en de los 90, 98, 99, el Gran Premio de Australia, que ganamos. Era el primer Gran Premio que ganábamos después de haber tenido 49 grandes premios sin ganar. Tuvimos una etapa de 2 años y pico que no ganábamos carreras, estuvimos bastante mal, que pues a un equipo como McLaren, que había ganado tanto en los 80, pues era difícil de aceptarlo. En fin, ese año ganamos en Australia y George viene y me dice, yo, ¿dónde es la fiesta? Y le digo, George, tenemos ya más de 2 años sin ganar, así es que no tengo nada preparado porque no sabíamos que íbamos a ganar, pero no te preocupes que de celebrarlo lo vamos a celebrar. Pues dime en dónde que yo traigo la champagne. Y le digo, no te preocupes que tenemos dinero para la champagne, pero lo importante es que tú vengas. Pues dime, háblame, yo estoy en el hotel, creo que era en el Hyatt, en Melbourne. Ok, yo te hablo. Entonces, yo preparé todo para la fiesta y la íbamos a hacer en otro de los grandes hoteles en Melbourne, donde creo que era el Westin, no sé, pero nos quedábamos siempre ahí. Y y cuando le hablo para decirle en dónde iba a estar la fiesta, típica, el recepcionista del hotel le dice, perdone, pero no tenemos ninguno, ninguno en nuestro hotel con el nombre de George Harrison. Y le digo, sí, yo sé que lo tienen que proteger, pero yo sé que está ahí. Le diga que es Joe Ramírez y va a tomar el teléfono. Yo lo espero aquí. Después de finalmente vino al teléfono y dijo, ok, George, el party va a ser en este hotel, bla, bla, bla. Y vino al party, no sabes que los chicos de los mecánicos del equipo al día siguiente me decían, pero yo parecía que me había muerto y estaba yo en el firmamento, en el cielo, porque estábamos a las 3, 4 de la mañana cuando la fiesta se estaba terminando y George estaba en el piano tocando una canción que la estaba inventando él y que se llamaba, que le había puesto el título de Porque Bernie Say So. Entonces empezó a cantar y decía, ¿no? El verso principal de la canción era porque Bernie se hizo, porque Bernie se hizo, bla, 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 bla. No, estuvo muy simpático. Era un tipo de verdad, como digo antes, con los pies en la tierra, que sí, uno de los más grandes músicos de la historia de la música. Y claro, un tipo que había hecho millones y que lo tenía todo, pero que era una persona completamente normal. En fin, una lástima que se haya ido. Creo que era el más joven de los Beatles. Ah, en fin, Gracias por una, compartir. Qué bueno. História maravilhosa. História maravilhosa, Gil. Para começar bem, incrível. Muito obrigado por dividir com a gente. Eu vou falar em português, mais devagar. Jô, a gente já havia conversado sobre o seu tempo
Tyrrell e também na equipe Fittipaldi. Então, e como a gente não tem muito tempo, acho que podemos falar sobre McLaren. Você se lembra como foi o convite para se juntar à McLaren? E quando ocorreu esse convite? Quando você entrou na equipe? Perdón, ¿cómo puedes repetirme cuándo? ¿Usted se acuerda de cómo ha sido la invitación para juntarse a McLaren y cuándo la ocurrió? Ah, bueno, Ron Dennis y yo nos conocíamos ya bastante de antes tiempos. Él tenía su equipo de Fórmula 2 y yo era, creo que en esos tiempos yo era el team manager del equipo Shadow, un equipo pequeño de la Fórmula 1. Y nos juntábamos cuando no teníamos carreras, ni él ni yo, nos juntábamos los domingos a jugar squash. Un domingo jugábamos cerca de mi casa en Maidenhead, en Inglaterra, y otro fin de semana íbamos a su casa en Woking, en Inglaterra. Así que, y cuando él empezó a pues, ser más exitoso con su equipo de Fórmula 2 y convenció a la Marlboro que la McLaren necesitaba sangre nueva, necesitaba una renovación, que ya la gente de McLaren tenía mucho tiempo ahí, que ya empezaban a ser más flojos y no ganaban, etc. Y entonces obtuvo pues el visto bueno de la Philip Morris de Marlboro y Ron entró en la McLaren como otro accionista, no sé cómo lo llamas, igual que Teddy Mayer. Y entonces él me habló y me propuso ser el coordinador del equipo. Al momento no estaba muy decidido qué trabajo me iban a dar, pero cuando yo vi, voy a estar con McLaren, con Teddy Mayer, Tyler Alexander, John Barnard, había mucha gente ahí, mucho, como que yo veía demasiados jefes y pocos indios, y entonces dije yo, no, ahí va a estar un poco, no sé, más problemática la situación. En Shadow era un equipo muy pequeño, teníamos poco dinero, pero yo ahí era el jefe. Claro, no era el dueño del equipo, era Don Nichols, pero a él me daba las riendas y yo hacía todo, ¿me entiendes? Entonces era difícil, me gustaba ser un grande pescado en un lago pequeño que ir a un lago grande y ser un pequeño pescado. Entonces no le acepté la invitación. Pasa el año, y al año siguiente viene el turbo, y que si no tienes un motor turbo, pues no vas a hacer nada. Nosotros no teníamos motor turbo ni nunca la posibilidad de tenerlo. Entonces me di cuenta que pues íbamos a cerrar el equipo, o tenía algunas ofertas en Estados Unidos que no quería yo ir, no quería tomarlas. Entonces estaba un poco preocupado y dije, qué lástima, yo hubiera tomado ese trabajo con Ron Dennis, ¿no? Un amigo, etcétera. Y no lo tomé. Pues tuve la suerte que el teléfono volvió a sonar y esta vez como que pues sí lo acepté, pero me hice un poco difícil y fui a hacer un meeting con él y con John Barnard, el diseñador, y en fin, en la fiesta acepté el trabajo en la fiesta de Navidad de McLaren del diciembre de 1983, y empecé a trabajar en enero del 84 con Niki Lauda y Alan Prost.
Me acuerdo que mi primer trabajo fue pues llevar al equipo a Río de Janeiro a hacer pruebas, y en esas pruebas tuvimos en una semana, creo que todo lo que hicimos fueron 300 kilómetros. El motor, más bien no el motor, la electrónica del motor con el equipo Bosch que teníamos, nos fallaba todo el tiempo y pusimos muy pocas vueltas, como te digo, hicimos 300 y pico de kilómetros en 7 días de pruebas. Muy poco. Llegamos muy tristes todos de regreso, pero la Bosch empezó a trabajar muy fuerte y regresamos a la carrera, ganamos la carrera y ganamos 12 de 16 carreras ese año, un año completamente increíble, fabuloso. Sin pensar que, ¿cuánto eso fue? 84, que 4 años después ganaríamos 15 de 16. No, fueron años muy exitosos. Tuvimos todo un equipo con los mejores motores, los mejores pilotos en el mundo, buenos patrocinadores, buenos ingenieros. Bueno, lo teníamos todo y el resultado fue que ganamos mucho. Eu vivo em Rio de Janeiro. Eu vivo no Rio de Janeiro. Então, o que a Fórmula 1 pensava de Jacarepaguá? A Fórmula 1 gostava do Rio de Janeiro? Oh, yo creo que para todo el mundo, cuando piensa de Brasil, pues piensas de Río de Janeiro, ¿no? Y Río de Janeiro era un lugar tan fabuloso que a todos el equipo y a todos los equipos les encantaba ir allá. Un calor bestial, pero un ambiente increíble en Río de Janeiro. Para mí fue uno de los mejores grandes premios, que fueran, no me acuerdo cuántos, unos gran premios fueron buenos, otros fueron igual que otros, pero el hecho de estar en Brasil, en Río de Janeiro, a todo el circo de la Fórmula 1 le gustaba, porque, sabes, no son solo las carreras, pero es las perks, se dicen en inglés, las perks que tienen de estar atravesando el mundo con la Fórmula 1, que pues, ¿cómo te diré? Aprendes un poco los idiomas, aprendes la cultura del país, la comida del país. Todas estas son cosas que, pues que los que hemos estado en la Fórmula 1 por tantos años, siempre lo hemos apreciado mucho. Y Río era uno de esos lugares. Então, você quer falar um pouquinho sobre 84 ou sobre... Me gustaría que vos hablase un poquito de se ha llegado en la McLaren junto con Alan Prost, por mi memoria, ¿sí? El mismo año vos ha llegado y Alan Prost ha llegado allá. Entonces, ¿cómo fue el embate entre Niki Lauda y Prost? Porque después vamos a hablar de Ayrton con Prost, pero Lauda venía de regreso de su retiro, después de 2 años retirado, volvió a correr en Fórmula 1 y ganó carreras, y en aquel año de 84 fue campeón del mundo, pero por medio punto en contra Prost. Y como dice, como vos has hablado, ganaron 12 de las 16 carreras. Entonces fue un dominio mágico, ¿eh? El empezó del turbo, como ha hablado, y todo. ¿Cómo fue el embate de Prost, que era joven aún, venía de correr por Renault y casi ganar el Mundial 2 veces? Con Nelson Piquet ha ganado en 81 y 83, pero Prost ha intentado y casi logrado ganar. Pero Lauda, muy experiente, ya tenía 2 mundiales en su carrera, ha pasado por todo aquello. ¿Cómo fue el embate de los dos? ¿Cómo vos veía cómo la equipe los trataba? ¿Cómo era la diferencia de los dos? ¿Qué puedes decirnos? Pues sí, al momento
Alain Prost era uno de los reconocidos mundialmente como uno de los mejores, si no el mejor al momento. Nicky tenía muy buena relación al momento con Ron Dennis. Ron y Nicky eran amigos y cuando Ron empezó con el equipo, con McLaren, pues como siempre quiere tener los dos mejores corredores que existían. Ya había tomado a Prost, que había tenido ¿cómo se llama? Un pleito un poco con la Renault, había salido de la Renault y Ron lo había tomado, pero creo que fue Nicky que vino a la McLaren antes, después, cuando decidió volver a las carreras, que esa decisión fue un poco con la ayuda de Ron Dennis, que lo empujó mucho, y también la Marlboro para pagarle bien y traerlo de nuevo a la Fórmula 1. Y en ese momento, pues porque ya habíamos, yo no estaba todavía con la McLaren, pero la McLaren el año anterior estaba John Watson con él. Y John Watson lo había hecho bastante bien, pero se veía que the up and coming person era Alan Prost, sin duda alguna. Entonces, cuando Ron tuvo la oportunidad de tomar a Alan Prost, pues vino a la McLaren y acompañar a Niki Lauda, ¿no? Que Niki ya había estado algunas carreras con McLaren, había ya probado el motor TAG Porsche, que es el que íbamos a empezar a usar en el 84. En fin, la forma como se iban a acoplar estas dos personas era bastante vista para nosotros, porque tanto Nicky sabía que iba a estar difícil para él ganarle a Prost. Prost sabía que encima del coche durante las carreras no iba a tener ningún problema, porque él no tenía miedo de nadie. Pero sabía que Niki Lauda era un tipo muy especial, que si él no le ganaba en las carreras, le ganaba fuera del coche, porque tenía pues esa cosa difícil de describir que Niki Lauda tenía, pero era un tipo realmente increíble. Yo siempre traté de sacarle lo más que pude a Niki, pero era un tipo muy especial, ¿no? De todos los pilotos que hemos tenido en McLaren, que yo he sido pues bastante amigo de todos, con Nicky era un poco más difícil, era una personalidad que no sé, que tenías que tocar la puerta antes de abrir su corazón, ¿no? Porque era así el tipo, difícil de describir. Pero sí, fue un año que la verdad Nicky se llevó el campeonato por ese medio punto, que si no se hubiera suspendido la carrera de Mónaco, y Ayrton seguramente la ganaba, y Prost se queda segundo con 6 puntos, pues hubiera ganado el campeonato del mundo, ¿no? Así es que fue una cosa. Alan Prost tuvo un poco de mala suerte en sus campeonatos, porque se lo perdió por medio punto cuando no debería de haberlo perdido, porque eran 12 carreras que ganamos, 7 las ganó Prost, 5 las ganó Lauda. Así que para mí fue injusto. Después, más tarde, Balestre campeó el campeonato, campeó los puntos, y en uno de los años básicos entre Prost y Senna, se calculaba el campeonato del mundo, solo los 11 mejores posiciones del año. Entonces, él lo perdió un año que no me recuerdo qué año fue, con Ayrton, cuando él había hecho 105 o 104 puntos, y Ayrton había hecho 94, pero Ayrton fue campeón porque le 88. contaron
tuvo que descontar más años o algo así, en fin. Sí, Alain hubiera sido campeón no 4, pero 5 o 6 veces. Pero en fin, eso es que tuvo un poco mala suerte ahí. Pero sí fue interesante porque para Alain no fue campeón del mundo en el 84, pero aprendió muchísimo de estar trabajando con Nicky. Aunque si le ganaba más y fue más rápido que Nicky, pues como que aprendía mucho de Nicky, que le sirvió en su futuro. Interessante, eu penso a mesma coisa. Quando eu olho para 1989 e vejo Alain Prost sendo campeão, apesar do Ayrton ser mais rápido, eu lembro de 1984, quando Nick Lauda foi campeão, apesar do Alain ser mais rápido. E tenho a impressão de que o Prost aprendeu com o Nick Lauda em 1984 e não bastava ser mais rápido. O jogo era mais complexo e havia mais coisas em jogo. Então, penso que utilizou isso muito contra o Ayrton Senna. A gente vai falar ainda do Ayrton Senna um pouco mais para frente, mas eu acho que as lições de 1984, que você apontou agora, serviram muito ao Alain Prost mais para frente na luta com o Ayrton Senna. Jô, Nick Lauda chegou, o Alain Prost chega a McLaren junto com você em 1984, era a equipe de Nick Lauda. Em 85, ele já tem muito mais controle da situação, mais apoio, vence o campeonato. Em 86 chega Keck Rosberg. Você já tinha trabalhado com Keck Rosberg na Fittipaldi, sabia que era um grande piloto, e o Alain Prost dominou completamente Keck Rosberg. Foi uma surpresa para a equipe o domínio do Prost, como que ele venceu, em que ele era melhor que o Keck, e qual era a McLaren naquele momento via em Alain Prost o melhor piloto do mundo? Sí, es curioso que no solo para Ayrton Senna, sino para todo el mundo de la Fórmula 1, pues el reconocido número 1 al momento era Alain Prost. Y cuando Ron Dennis trató muchísimo, nosotros tratamos muchísimo de traer a Senna a la McLaren, que al final de cuentas Peter Ward de Lotus le pagó mucho más a Senna para que no se saliera de la Lotus y continuara otro año con Lotus y no viniera a la McLaren. Me acuerdo bueno, al momento Ron Dennis dice, la única satisfacción que nos queda es que le están pagando tanto a Senna para quedarse en Lotus que no van a tener suficiente dinero para desarrollar el coche. Pues era una manera de verlo, ¿no? y después tuvimos a Keke Rosberg, y a mí me sorprendió mucho. Keke siempre era un piloto muy, muy rápido, pero con McLaren nunca consiguió a ganar un gran premio, y lo mejor que fue un segundo en Mónaco. Y el año siguiente era la realidad y Ayrton Senna venía con McLaren. Y las palabras de Keke Rosberg, me acuerdo, pues eso fue para Ayrton Senna, que no puedo venir a la McLaren, fue la más grande sorpresa, o como te diré, la más grande cosa que le hubiera pasado a Senna, porque manejando o conduciendo junto con Prost, Prost le hubiera ganado y el mito de Ayrton Senna se hubiera acabado. Era tal que veía que la superioridad de Prost había sido cuando él condució el mismo coche. Él creía que para Senna hubiera sido muy difícil vencer a Prost. Y sí, se había equivocado, ¿no? Pero eso fue, como diré, después, cuando se anunció que
Senna venía con la McLaren, pues Prost no estaba preocupado, ¿verdad? Lo recibió con los brazos abiertos y a ver qué pasa, ¿no? Aprendí mucho de Nicky y fui siempre más rápido de él. Ahora no sé si voy a ser más rápido de Senna o no, pero se aprende siempre de uno. Uh, y así que empezó el año 88, que los dos se respetaban tanto uno al otro, que estábamos seguros que íbamos a tener un buen año. Dicho esto, cuando llegamos a correr, ¿cómo te diría? A probar el coche en Imola, la primera prueba del Mundial de ese año, y que fuimos tan increíblemente más rápido que toda la Fórmula 1, pues me acuerdo que Ron Dennis, cuando llegamos a la fábrica después de las pruebas de Imola, dice, pues tenemos un coche tan bueno, con dos pilotos tan buenos, que tal vez podríamos ganar todas las carreras. Me acuerdo que todos digamos, oh, come on, Ron. No, va piano, porque es difícil decir algo así. Pero la verdad es que los coches andaban como verdaderamente increíble, y los dos pilotos se acoplaban bien y, en fin, tuvimos un año espectacular. Eu tenho muitas perguntas a respeito dessa época, Jô. Você, primeiro eu queria saber uma coisa: a McLaren vinha acompanhando o Ayrton Senna? Tinha interesse no Ayrton Senna? Ou o Ayrton Senna chegou porque a McLaren queria os motores Honda e o Ayrton veio junto? A McLaren queria o piloto Ayrton Senna ou só queria os motores Honda e o Ayrton Senna veio junto? No, mucha gente hablaba de eso, ¿no? Ayrton Senna es un piloto Honda y Alain Prost es un piloto McLaren. Ron siempre, pues con McLaren, uno de los principales maneras de trabajar es que teníamos que tener lo mejor del mundo. Teníamos que tener los dos mejores pilotos y teníamos que tener el mejor motor del momento. El mejor motor era la Honda. Y me acuerdo que Ron Dennis, Vance Roger, los dueños de la McLaren, junto con Alain Prost y Ayrton Senna, los cuatro fueron a Japón a tener una reunión con la Honda, y regresaron con el motor Honda. Así que fue una cosa que no puedo decir quién llegó antes, el huevo o la gallina, pero o llegaron al mismo tiempo. Pero era inevitable que si teníamos buenos patrocinadores, pues íbamos a acabar con los mejores pilotos y el mejor motor. Y eso fue lo que pasó. Creamos el team ideal, no, el team soñado por todos. Y empezamos ganando, y hubiéramos ganado todas las carreras este año, excepto por el problema que tuvimos en Monza. Fue el problema donde el único problema de Ayrton Senna era su impaciencia, y perdió ese gran premio, y lo perdimos nosotros por la impaciencia que tuvo Senna a querer pasarlo. Pasaba a sus adversarios cuando se los encontraba, y a veces tenía que esperar un poquito y agarrar un mejor momento, pero en fin, sí, fue una pena, porque ese gran premio en Monza lo íbamos ganando con Alain. Alain rompió el motor y seguimos ganando con Senna, y Senna hizo un error en la chicane y fuimos a la casa sin nada. En fin. Isso, quero só fazer um link, se possível, justamente se você quiser falar disso também, mas Joe, los dos veces en ese año que Ayrton ha cometido errores,
errores de facto, porque en España y en Portugal él también no gana, pero tuvo algunos problemas tal vez con el equipamiento. Pero en Mónaco y en Monza entendemos nosotros en el análisis que Prost ha, ha sido algún tipo de mágica, vamos a decir así, jugando el psicológico de Ayrton. Vos has hablado que Ayrton tenía un poquito de impaciencia, pero ¿cuánto puedes decir que Prost minaba al pensamiento de Ayrton afuera de las pistas y en la pista también? ¿Cómo que entiendes que Prost hacía un tipo de juego con Ayrton? ¿Entendió eso y en eso él tenía sus triunfos? Sí, tal vez algo que Prost aprendió de Niki Lauda, pero sí tienes razón, porque la cosa fue que Ayrton estaba completamente obseso, tenía una obsesión para derrotar a Prost. Era su primera intención, ¿no? Y cuando llegamos a Mónaco y que Prost, no, Senna hizo una vuelta de calificación 1,5 segundos más rápido que Prost, era increíble, en un lugar donde Prost era el que marcaba la diferencia, era siempre en Mónaco. La calificación era siempre con Prost adelante y el resto después. Y llega Senna y hace 1,5 segundos más rápido. Esa vez para mí fue la más grande demostración de cuando gente habla que quién fue el piloto más rápido de la Fórmula 1, pues es senza dubio de ninguna chance, era Ayrton Senna, porque ahí se demostró que teníamos a los dos mejores del mundo con dos coches que eran como dos gotas de agua completamente iguales y Senna podía sacar esa ventaja, era increíble, a una vuelta, wow. Prost siempre fue muy honesto cuando se hablaba de esto, porque él decía, mira, yo he tratado de manejar y de tener las revoluciones altas del motor en cada curva para ser más rápido en la recta y no lo consigo, no puedo hacer lo mismo que Senna, lo pruebo y no puedo. Entonces, si Ayrton me saca esa ventaja en la calificación en una vuelta, pues él se merece los 8 metros que va a tener adelante de mí porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Y no solo en Mónaco, después vamos a Bélgica, en Spa-Francorchamps, y ahí le saca casi 1 segundo también. En otra pista donde Alan Prost era la medida, todos sabían que tenían que derrotarlo a Prost porque era y Senna lo consigue. Yo me acuerdo de haber estado después de la calificación en Spa. Ayrton Senna para la calificación se metía en un trance verdaderamente increíble, ¿no? Tú ya sabías que él estaba en ese trance, pensando en su mente, vuelta por vuelta, curva con curva, cómo iba a ser la calificación. Y entonces lo dejábamos tranquilo, no le hablábamos ni nada, ya se había discutido cómo era el setup del coche, etcétera. Y después de la carrera, pues igualmente, ¿no? Él sale del coche, me acuerdo que siempre iba y se sentaba en el suelo del camión antes de quitarse su overall, pues a quitarse esa presión que tenía cada vez que tenía que calificar en la Fórmula 1. Y yo y Prost estábamos en la otra parte del camión. Yo estaba, Prost me veía a mí, yo veía a Prost y atrás al principios del camión, en lo largo del camión, veía a Senna que estaba sentado ahí con las manos así en su mente, descansando después del trance que se había hecho para la calificación. Y Senna, Prost y yo veíamos
los papeles, la prueba, la calificación. Y Prost me decía, yo no entiendo en dónde me saca tanto tiempo, ¿no? No se tenía ¿cómo te diré? ¿Cómo se llaman las pruebas en el computer como lo tenemos hoy? No había tanta información. Pero hoy en día podrías ver dónde te está sacando tanto, pero en aquellos tiempos no tanto. Me decía, es que no entiendo en dónde me saca tanto tiempo. Dicen, pero es que es increíblemente, es fucking quick. Wow, y al momento que dice eso, yo veo, y Senna me ve a mí, Q de un ojo, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Como diciendo, lo tengo, lo gané, lo estoy haciendo. Sí, le ves la satisfacción que tenía Senna. Entonces, eso fue siempre el argumento que yo siempre digo, el por qué. Era esa obsesión de Ayrton para ser el más rápido que Prost, que al momento era el número uno. Y lo consiguió este año fácil, aun si fue un año donde ganamos 15 carreras, Ayrton ganó 8, Alain ganó 7. Era era bastante parejo entre los dos, quitando la calificación donde Ayrton era mucho más rápido. Había excepciones, me acuerdo que el Gran Premio de Francia en Le Castellet, Alain fue increíblemente rápido, ¿no? O sea, algo, tiene siempre algo especial cuando estás corriendo la carrera de casa porque te da una extra adrenalina. Y Alain, me acuerdo que hizo la pole position. En esos tiempos, cuando andábamos rápido, la Goodyear te daba 4 nuevos sets para la calificación de esas gomas que duraban una vuelta, porque eran ¿cómo te diré? Muy pegajosas, duraban una vuelta y se acababan. Entonces teníamos 4 juegos, pues sale Alain con su primer juego y marca la pole position. Llega al coche, se baja del coche y le digo, pero ¿qué haces? Todavía falta media hora, tienes otros 3 juegos de llantas, ¿por qué te...? Y dice, pues, esta fue la perfect lap. Si él puede hacer una vuelta mejor, se merece la pole position. Entonces se baja del coche, se pone sus jeans y su camiseta y va al pit lane fuera ahí para ver el resto de las pruebas. Y Ayrton lo veía, cada vez que pasaba lo veía y trataban de dar más fuerte, y mientras más trataba, menos lo conseguía. Entonces ahí tuvo la pole Alain. Pero era un poquito el juego que teníamos entre los dos, porque llegamos a Portugal y Senna hizo lo mismo con Alain. Una vuelta rápida, se quita, se pone sus jeans, su camiseta y Alain no le puede ganar. Entonces, como te decía, fue un año muy bonito, donde nos divertimos mucho y la pelea entre los dos fue limpia. Ya al siguiente año empezaron los problemas, pero... Jô, eu queria te perguntar uma coisa. Tem muitas coisas, mas eu não vou ficar voltando muito atrás. Eu tenho a impressão que no GP de Mônaco, Alain Prost se assustou com a velocidade do Ayrton Senna, se surpreendeu. Eu queria saber se a equipe também se surpreendeu, se a McLaren ficou surpresa que algum piloto no mundo pudesse ser mais rápido do que Alain Prost, e tão mais rápido do que Alain Prost. E também se o Ayrton Senna se surpreendeu, porque quando o Prost passa o Berger e assume a segunda colocação, ele faz 2 voltas muito rápidas, sabendo que o Senna ia tentar bater o tempo da volta dele, e induziu o Ayrton a um erro. E acabou funcionando.
Então eu queria saber se seria justo a gente dizer que o Alan Prost ficou surpreso com a velocidade do Ayrton Senna e se o Ayrton Senna ficou surpreso com a inteligência de Alan Prost de observar que o Ayrton era previsível. Se você provocasse o Ayrton Senna, provocasse a impaciência dele, ele acabaria mordendo a isca e cometendo erros. Porque em Monza, o Senna estava em primeiro, o Prost vinha logo atrás. O Prost percebeu que o motor ia quebrar e começa a forçar o ritmo para o Ayrton Senna gastar combustível, gastar gasolina. E depois, quando o Prost quebra, o Ayrton não tem mais gasolina, ele tem que andar devagar e as Ferraris vêm. Então, nos dois casos, parece que o Prost provocou o erro de Ayrton Senna. Mas, por outro lado, eu tenho a impressão que o Prost também não esperava, nem a McLaren, que algum piloto pudesse ser tão rápido na classificação. É mais ou menos isso? Yo creo que lo has dicho perfectamente. Esa, la obsesión que tenía Senna por derrotar a Prost, Prost lo sabía. Y sabía especialmente en Mónaco, donde ya tenía, no sé, 56, creo que me acuerdo, no sé, de 50, 55, 56 segundos atrás de Senna cuando lo pasó a Berger y no había tantas vueltas, no lo iba a alcanzar, pero sí, empezó a hacer vueltas 2, 3 segundos más rápido que Ayrton. Entonces Ayrton se despierta y empieza a hacer lo mismo. Y Ron gritando en el radio, no, cálmate, cálmate, no te va a pasar nunca, tienes todavía muchísima ventaja, pero los oídos de Senna eran cerrados. Él veía a Prost segundo ganando y andaba otra vuelta rápida y otra vuelta rápida. Y así fue como finalmente, ya faltando pocas vueltas de corrida, perdió su concentración y tocó la entrada Portier y lo mandó al Cartwright de la otra parte de la pista y wow. Pero Prost lo había jugado así porque sabía que la única forma de ganarle no lo iba a pasar, no lo iba ni siquiera a alcanzar, pero solo poniéndole presión para que hiciera algún error y lo consiguió. Sí, muchas veces Prost tenía esa manera sabiendo cómo reaccionaba a Ayrton, que en situaciones como esa, la única que le podía ganarle era haciendo alguna trampa così. E aquele ano, nós chegamos a Suzuka. A Suzuka, no Japão, Ayrton, se vencesse, era campeão mundial. Prost precisava vencer Suzuka e também Adelaide, na Austrália. Senna deixa o carro morrer na largada, cai para 14º e vem de trás, passando todo mundo. Quais são as suas lembranças, as lembranças da equipe a respeito daquela corrida? Havia muita disputa nos bastidores, Prost falando que a McLaren, que a Honda estava favorecendo a Ayrton, Balestre falando que a Honda favorecia a Ayrton. Houve algum favorecimento de alguma espécie? E como foi aquela corrida que Ayrton veio passando todo mundo e sagrou campeão? Como foi para o próprio Ayrton tirar esse peso das costas? Porque ele era obcecado por ser campeão e finalmente conseguiu. Como aquilo mudou o Ayrton? Quais são suas lembranças do Japão em 1982? Sí, fue una carrera increíble, ¿no? Tuvo la suerte de que el arranque en Japón es un poco de bajada y cuando el motor se paró en la salida, él creyó que su carrera era finita y completamente terminada, ¿no? Pero tuvo la suerte de que el coche rodó solo y lo pudo arrancar otra vez. Y de ahí empezó a andar rápido, vuelta rápida, ganando, pasando gente. Después tuvimos un poco de lluvia al final de la carrera y ganó el campeonato, pero pues sí, muy bien ganado porque fue una carrera fantástica. Me acuerdo de haber celebrado todos que Japón no es uno de los mejores lugares
del mundo para celebrar algo, pero lo celebramos. Me acuerdo que Ayrton estaba naturalmente muy emocionado, el primer grande, eh, su primer campeonato mundial, etcétera, y como que todavía no se daba cuenta de lo que había logrado, ¿no? Me acuerdo decirle, mañana, en la mañana, cuando el waiter en el hotel te lleva el periódico de la mañana y ves ahí, serás convencido que eres campeón del mundo porque va a estar en todos los periódicos del mundo. Ya era algo muy esperado, ¿no? Ese fue mucho mejor que Japón el próximo año. Pois é, vamos falar de 1989 então, João. Mudou muito. Os carros não eram mais turbo, não tinha mais motores turbo. O Ayrton talvez tivesse alguma vantagem com o motor turbo, aquele modo dele de acelerar, de manter o motor sempre com giro alto. Por outro lado, em 89 havia pneus de classificação, pneus que duravam uma volta só. Em 88, a Goodyear tinha, as classificações eram com pneus macios de corrida. Os pilotos podiam dar mais voltas, né? Em 89 só era possível dar uma volta rápida. Eu creio que Ayrton tinha, na rapidez, uma das grandes qualidades dele. Chegar ao limite muito rapidamente, em muito pouco tempo. Precisava de poucas voltas para estar no ritmo, né? Para estar no pace. Então, 89 muda muito. Motores aspirados e pneus de classificação. E o Alain Prost, uma postura diferente, de não aceitar mais perder, não aceitar mais ser derrotado. Em Imola, houve um acidente do Gerhard Berger, a segunda largada, Ayrton passa Alain Prost na tosa, e Prost diz que ele rompeu um acordo. Como foi esse momento da equipe em que a guerra explode dentro da McLaren entre os dois pilotos? Sí, muy triste, porque pues se había hecho un pacto en Imola entre los dos, que no teníamos necesidad de arriesgar nada antes de la tosa. La tosa era la curva relativamente despacio después de Tamburello, y dice, así que no vamos a arriesgar nada. Las posiciones como están a la salida, si seguimos primero y segundo, no nos pasamos al uno al otro, solo tenemos que preocuparnos por los Williams y los Ferrari que vienen detrás. En el primer arranque, Prost era, no, Senna era adelante, Prost era detrás, llegan a la bolsa, siguen así. A la segunda vuelta, Berger tuvo el accidente, se para la carrera, se vuelve a arrancar en el segundo arranque y los dos vuelven a hablar sobre el arranque. Dejamos el mismo acuerdo, sí, el mismo acuerdo. Nadie se pasa antes de la tosa. Nuestra carrera empieza después de la tosa. Sale el arranque y esta vez Prost era adelante. Prost va adelante y dice, aquí no hay problema. Tomo la línea justa, veo que ningún Ferrari o Williams viene atrás y salgo adelante. Pero Senna lo pasa en la frenada de la tosa. Y Alain se vuelve loco porque dice, no, ¿cómo puede ser? Yo estuve de acuerdo en el primer arranque y no intenté de pasarlo ni nada. Y él me pasa en la frenada. No lo puedo creer. Y, en fin, se dio dos trompos en la carrera y al final terminó segundo, pero muy enojado, muy arrabiado. Me acuerdo que no fue ni siquiera a la conferencia, les digo, no, Alain, tienes que ir, si no te van a multar. No me importa que me multen, pero no quiero estar aquí, no quiero irme porque a lo mejor digo algo que más tarde me voy a arrepentir de haberlo dicho, pero la verdad que no me siento como estar aquí y hablar sobre la carrera porque Ayrton no fue sincero, etcétera.
Ah, y ahí empezaron los problemas, ¿no? Ah, Alain tenía probablemente uno de sus errores fue que hablaba mucho con la media, especialmente con la media francesa, ¿no? Y entonces él hizo unas declaraciones en el equipo que cuando Ayrton los oyó, pues, se enojó todavía más y dice, no, yo con Cuesto Frog no quiero volver a verlo, no quiero volver a hablar y en fin, de ahí empezamos a tener dos equipos dentro de uno, ¿no? Se hacían los, uh, las juntas entre pilotos ya no eran juntas, ya no se repartían lo que habían usado entre ellos, ¿no? Entonces eran dos equipos entre el uno que después, cuando los pilotos se salían, entonces los ingenieros se juntaban y hablaban un poco, pues, cómo hacer a los dos coches mejores, cuando ya los pilotos se habían ido a casa. En fin, fue algo no, no ideal para un equipo de Fórmula 1, pero en fin, sabíamos que iba a ser difícil contener a los dos más grandes titanes del automovilismo al momento y que tarde o temprano pues iba a acabar la armonía que habíamos tenido en el 88. Pero pues sí, fue pues desgraciadamente hubiéramos podido estar 4 años, uno ganaba el campeonato un año, el otro lo ganaba el otro año y así, no sé, pero era difícil mantenerlo. Antes de eu passar para o Marcel, eu queria te fazer uma pergunta. O Alan Prost foi durante muito tempo visto como um inimigo, um vilão aqui no Brasil, mas também muito respeitado. O Ayrton nitidamente respeitava muito o Alan Prost. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Quão bom era Alan Prost? Quão bom era esse piloto? O quão ele era bom? Quanto Alan Prost era bom piloto, na sua opinião? Você já falou que quando estava tudo perfeito, Alan Prost era imbatível. Nem sempre tudo está perfeito, é difícil estar tudo perfeito. Mas quando estava tudo perfeito, na sua opinião, Alan Prost era imbatível. Já vi John Barner falando que ele conseguia pilotar um carro quase sem asa dianteira e ele fazia o carro virar, mesmo com muito subterço. O carro saindo muito de frente, ele conseguia fazer o carro virar, economizava combustível. Alan Prost era um piloto genial, na sua opinião? Como é que era o Alan Prost piloto? Sí, hay razón, tienes la razón, porque si Alan Prost tenía un coche 100% a su gusto, con un setup perfecto, nadie lo alcanzaba, ni Senna, ni Mansell, ni Berger o Pique o Rosberg. No, era... Pero la ventaja que tenía Ayrton es que él podía improvisar. Si su coche no andaba, pues déjalo, ponlo exactamente igual al de Prost y yo me acomodo a lo que el coche está haciendo. Entonces él cambiaba, improvisaba, cambiaba su forma de conducir y hacía el coche rápido. Entre los dos, la básica diferencia era eso, que con un coche perfecto, Alain era imbatible, pero Senna con un coche, si era el coche perfecto, pues era todavía más imbatible Senna que Prost. Pero ¿cuántas veces tienes el coche perfecto? No, no muchas veces, es difícil. Por otra parte, Senna no era un buen colaborador, no era la persona ideal para tener un buen setup en el coche. Prost era mejor que Senna en ese respecto. Senna siempre tenía mucho, como no le gustaba hacer cambios grandes porque a lo mejor tenía miedo de perder lo que ya tenía, ¿no? Y cambiaba un poquito menos aire en una llanta izquierda
adelante o pone un poco más en la izquierda o pone un poco menos o más camber o pone un poco menos o más alerón o algo. Yo siempre le decía, no, Ayrton, da un cambio grande, que lo vayas a sentir. Estas cosas no las decía, sí, que las siento, sí, cámbiame solo esto, no. Entonces, no, era para él, si no tenía, como decía antes, si no tenía el carro perfecto, me decía, pues ponlo, que lo pongan igual al de Prost. Y yo me acomodo, hago un poco más vueltas, cambio mi manejo para poder vencer a Prost. Y la mayoría de las veces lo conseguía. Así que esa para mí fue la básica diferencia entre los dos. Prost era pues casi una persona imposible de cometer errores. En 6 años con nosotros tuvo un accidente, creo que en Australia, donde tocó la entrada del pit lane a 30 kilómetros por hora, ¡pum! Deshizo una letón de adelante por, no sé, eh, falta de concentración o no sé qué. Y después creo que chocó otro coche en Detroit, creo. En fin, en 6 años nunca destrozó un coche, nunca tuvo, y no puedes decir que fue un piloto lento, ¿no? Porque era muy rápido. En fin, era una de sus virtudes, incapaz de cometer errores. Y era tan smooth que muchas veces le decíamos, si vas a hacer una vuelta rápida, pues avísanos porque nos las vamos a perder. Y lo veíamos solo en el reloj, que hizo una vuelta rápida, porque viéndolo conducir, no, era el profesor, como lo llamaban, ¿no? Marcel, faz suas perguntas, por favor. A mí me gustaría saber, vos has hablado del empiezo de la guerra entre ellos en el 89, pero hay un episodio muy emblemático que es el Gran Premio de Italia en Monza, cuando Prost le da el trofeo para los tifosi. ¿Y cómo fue en McLaren, dentro de McLaren, la situación después que la guerra empezó, que dividió el equipo? ¿Cómo que fue la transición de Prost de salirse de McLaren e irse a Ferrari? Tal vez algo que pueda hablarnos de los bastidores con Ron Dennis o con vos, de la situación para Prost de salirse para irse a Ferrari. Oh, yo me acuerdo que principalmente, eh, pues, digamos que en ese momento toda la historia entre Alain y Ayrton en la McLaren, Alain ya había sido 3 veces campeón del mundo. Senna también lo era, pero Senna era el más joven, el más rápido. Senna era el futuro para el equipo. Prost no tanto, y Prost lo sabía. Entonces, él se sentía que ya no iba a ser el McLaren piloto que se creía antes, que ya ahora pues Senna era el más querido, el más joven, el que tenía más futuro dentro del equipo. Y entonces yo creo que Ron me había dicho, pues tú tienes que hacer lo posible para no dejarlo salir, no queremos perderlo, sé que es difícil mantenerlos a los dos, pero es mejor tener esos problemas de tener otro piloto que no vaya a estar al alcance de Senna, y sabemos que no hay nadie de los pilotos actuales que pudiera ser al alcance de Senna. Entonces, tenemos que tener que conseguir siguiendo teniendo a Prost, que es el mejor, ¿no? Eh, Entre los dos hay poca diferencia, pero me fue difícil porque Alain me decía, es que es muy difícil competir con gente como Ayrton, y no porque tenga miedo de que me siga derrotando, no, es que
no es tan divertido. El año pasado sí, nos divertimos mucho. Una vez era él, una vez soy yo. Entonces, estaba la situación más repartida. Pero ahora ya no, cuando no te diviertes, no, el trabajo que hacemos es muy duro. Además de ser peligroso. Entonces, te tienes que divertir haciéndolo. Si no te vas a divertir haciendo, no vale la pena hacerlo. Y eso yo, pues, lo entendía muy bien, porque yo siempre he dicho que yo nunca en mi vida he trabajado. Tenía un hobby que me gustaba y me pagaban por hacerlo. Entonces, ¿qué mejor cosa que eso, no? Entonces, sí, yo relate con Prost porque ya no se quería ir, ya no quería estar con nosotros. Después, pues ya con lo que había pasado en Japón, la situación era muy complicada entre los dos. Una pena muy grande, especialmente en Japón. Fuimos ahí, ganamos la calificación, la vuelta más rápida, la carrera y llegamos a casa, regresamos a casa sin nada. Entonces, fue muy dura. Yo creo que el equipo decía, pues si vamos a tener esta guerra cada carrera, vale, es mejor no tenerla. Um, pero el resto, como dicen, es historia. Marcel, você quer fazer mais alguma nesse momento? Senão eu vou falar sobre o Japão 89 com o Jô. Por favor. Me acuerdo que en Japón, en el 89, cuando tuvieron el accidente, me acuerdo estar con Alain Prost al día siguiente en el aeropuerto esperando nuestro avión y, y le digo, Alain, ayer hiciste los dos errores más grandes de tu vida. Dice, ¿pero por qué? Dice, pues primero, chocan y tú te bajas del coche. No entiendo por qué. Y dice, no, pero es que fue un choque grande, y yo vi que la rueda izquierda estaba así. Dice, le digo, sí, pero la rueda derecha también estaba así. Tu coche no tenía nada. El coche de Ayrton se rompió el aletón y él tenía que entrar al pit a cambiar el aletón, pero tú no tenías nada. Si tú te quedas ahí, empujan a los dos, se saltan la chicane, los dos no hubieran dado ninguna punishment a ninguno de los dos. Y tú hubieras ganado la carrera. Pero sí, no yo creo que todavía piensa en eso, porque la verdad que fue una cosa. eh, Mas, Jô, todo mundo lembra daquela corrida, daquela carreira, pelo acidente. Mas eu penso que aquela pode ter sido a maior corrida da história da Fórmula 1. Porque Alain Prost sabia que não precisava vencer, bastava que Ayrton Senna não completasse a prova, não vencesse. E eu entendo que, a partir de algum momento, em 1989, Alain Prost começou, já tinha certeza que ia ser campeão do mundo, porque Ayrton abandonou, teve muita mala suerte, né? Abandonou 4 corridas, 4 carreiras. E o Prost passou a se concentrar em mostrar ao mundo inteiro que ele era capaz de vencer Ayrton Senna na pista, se ele quisesse. Na Alemanha, em Hockenheim, ele assume a ponta depois do pit stop e começa a andar muito rápido e obriga o Senna a vir atrás dele, até que na penúltima volta perde a sexta marcha e Ayrton Senna vence a corrida. Em Suzuka, Prost faz a mesma coisa. Prost não tenta fazer a pole position, ele se concentra em ter o melhor carro para a corrida. O Ayrton faz a pole com um segundo, em 7 décimos de vantagem, mas na largada o Prost até queima um pouco a largada, sai um pouquinho antes da hora, assume a ponta e surpreende o Ayrton. Ele começa a andar muito rápido, muito rápido. Volta atrás de volta em ritmo muito forte. E o Ayrton demora umas 2 ou 3 voltas a entender que não tem outra opção, ele tem que ir atrás. Só que o Prost podia quebrar, Ayrton não podia quebrar. O carro do Ayrton não podia quebrar.
e ele passa a corrida inteira atrás do Alan Prost, os dois em ritmo de classificação. Ele ia fazer a ultrapassagem, o Prost fecha a porta, né? Ayrton volta para a pista, troca o aileron, troca o spoiler, não troca os pneus ainda muito velhos, passa o Nannini e vence a corrida. Aquela, na sua opinião, aquela pode ter sido a maior corrida da história da Fórmula 1, a corrida em que os dois andaram tudo que sabiam, puseram tudo naquela prova, andaram tudo que tinham, não guardaram nenhuma reserva. No, es difícil, no me lembro tanto de todo lo que pasó en esa corrida, pero sí, me acuerdo que fue muy triste para nosotros, que ganamos todo y regresamos a casa con nada, como lo había dicho antes. Era una guerra de titanes, cada carrera, y no me lembro mucho de algunas carreras, y probablemente esa de Japón, que fue tan mala para nosotros, no arriesgo a acordarme tanto, ¿no? E como ficou Ayrton? Como ficou Ayrton depois de não poder subir ao pódio? E ele pensou mesmo em abandonar a Fórmula 1? O Palestra obrigou ele a escrever uma carta pedindo desculpas, né? E aquele verão aqui na América do Sul, aqui no Brasil, inverno na Europa, deve ter sido muito difícil, porque Ayrton considerou mesmo parar de correr. Como é que foi aquele período? Fue muy duro porque después de todo lo que se había hablado y no se podía encontrar una manera de que se volvieran a encontrar y hablar de esto. Ayrton estaba en Brasil todo el tiempo, no podíamos contactarlo. A la fin, para el próximo año, casi que Ayrton se va a ir a la Fórmula Indy por sus consejos con Emerson Fittipaldi, etcétera. Llegó a probar un coche de la Indy. Finalmente Ron lo convenció, regresó con nosotros, pero teníamos que pagarle muchísimo dinero, y también fue un poco problemático el último año que estuvo con nosotros. En fin, una pena que se fuera, y que se fuera a la Williams, porque nunca estuvo contento en la Williams. Y en las únicas 3 carreras que hicimos en el 94, cuando él llegaba los jueves, antes de ir a saludar al equipo, venía con nosotros a saludarnos a todos, y Ron estaba convencido que Ayrton regresaría a la McLaren. Ya nunca lo sabremos. Que a gente já está demorando muito nesse período, mas é que é um período muito importante, né? Jô, eu vou pegar alguns pontos, então, só para a gente não demorar demais. Brasil, 1991, a primeira vitória no Brasil. Ayrton só com a 6ª marcha no final, dá para ouvir a sua voz no rádio com ele. Como foi a celebração daquela vitória? Como foi para o Ayrton vencer no Brasil pela primeira vez, em condições tão dramáticas? Tem lembranças daquela corrida? ¿Te imaginas? Pero una persona como Ayrton Senna, que adoraba a su gente, adoraba Brasil, y que no pudo conseguir la victoria en Brasil hasta el 91, pues yo nunca he visto a alguien tan increíblemente contento, ¿no? Bueno, me acuerdo de las celebraciones que tuvimos ese año. Terminamos en una discoteca ahí muy popular en Sao Paulo, celebrando con Nelson, ¿cómo se llama? Arantes do Nascimento, Pelé.
y Ayrton Senna juntos celebrando en ese restaurante. Oh, me acuerdo que malteamos, no sé cómo se dice, malteamos a Ayrton, que lo cargábamos entre todos y lo alzábamos hacia al cielo y lo cachábamos otra vez hasta que Ayrton dice, aquí me voy a romper una pieza, un pie o una mano, stop, stop, stop. Pero en fin, fue algo, te imaginas, para nosotros del equipo estar en Brasil juntos con Senna y Pele, wow. Eso fue de verdad increíble. Nunca se me olvidarán esas escenas. Eh, es una pena que se fue tan joven. Marcel, eu pulei para Brasil 91, mas a gente acabou não falando de 90. Você quer fazer alguma pergunta sobre o ano em que Ayrton, com a McLaren, liderou a briga com o Prost na Ferrari, o acidente de tudo? Fique à vontade, Marcel. Sí. Bueno, en el año 90, como Marcia ha hablado, eh, el accidente de los dos en el peso de la carrera en Suzuka. ¿Qué puedes hablar de los bastidores o de lo que pasó en el fin de semana? Porque Ayrton siempre ha hablado que pidiera para que se cambiase la pole position, la posición del pole position. Y Balestre en el hospital le dijo que no podría hacerlo, que vas a seguir como siempre fuera. Y el lado sucio, Senna siempre ha hablado que el lado sucio es malo para el pole position porque no tiene la ventaja que podría tenerse cuando logra la pole position. Entonces Ayrton sale y Prost toma la delantera y el shock en la primera curva. ¿Cómo Ayrton reaccionó a eso? ¿Qué ha hablado cuando empezar a hablar con él? ¿Tienes recuerdos de eso? ¿Cómo fue la reacción de Ayrton? Pues sí, si te acuerdas, inmediatamente después del coche, se bajan del coche, los dos coches están rotos y ni siquiera se miran a la casa, a la cara entre ellos, ¿no? Uno camina, se ignoran los dos, caminan. Cuando Ayrton llega al pit, pues nosotros estábamos viendo en la televisión qué va a pasar, qué va a pasar, van a parar la carrera, van a parar la carrera. Yo creo, todos nosotros, mí inclusive, y todos los de McLaren, estábamos rezando que paren la carrera, que paren. Y Ayrton llega y nos ve viendo la televisión y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No van a parar la carrera, no van a parar la carrera. Y digo, no me parece que vayan a parar la carrera, cuando en verdad estoy diciendo, ojalá y paren la carrera. Digo, Ayrton, no es posible ganar un campeonato así, lo vas a ganar igualmente dentro del coche, pero no así. Sí, no, fue duro, en fin. Y no fue sino al año siguiente cuando Ayrton dijo que lo que había hecho ese año era pagar por el año anterior. En fin, era un tipo duro. Sí. Los genios así no tienen su carácter y, en fin, no fue fácil trabajar con él, pero cuando él te exigía el 110%, tú sabías que tú dabas el 110%, pero él iba a dar el 150% cuando se entrara en el coche. Entonces no te importaba, ¿no? Era fantástica la relación. Y no solo la relación entre el piloto y la relación entre el hombre, el ser humano y el equipo, no digo conmigo, con todos los que trabajamos con él, todos aprendimos algo de él. Era un tipo tan disciplinado, tenía una electricidad, un don de gentes, una determinación
una aura. Era un tipo que cuando tú estabas en el paddock que veías que Michael Schumacher caminaba, pues, Michael Schumacher, Keke Rosberg, Alan Prost, pero si venía Ayrton Senna, wow, Ayrton Senna, la gente se paraba con una admiración y respeto. Era un tipo que cuando entraba en una habitación, la habitación cambiaba, ¿no? Es que no sé, tenía algo que o lo tienes o no lo tienes, pero eso no logras tú, ¿me entiendes? Era una persona muy, muy, muy especial. Una pena que se haya ido tan joven. Tanta gente siempre te hace la pregunta, ¿y qué haría Ayrton Senna ahora? Sería 64 años, ¿qué sería? Pues yo lo veo, cuando me preguntan a mí, yo lo vería, no sé, con una persona muy importante en el gobierno, inclusive presidente de la República. No porque fuera una persona política, no, de lo contrario. Es que no hubiera tenido, como te diré, no le quedaba otra. Su gente lo hubiera empujado. Su gente quería que él fuera el que lo representase. Una lástima porque en las pistas nos hemos perdido esa confrontación que hubiera tenido entre Ayrton y Michael Schumacher, porque ya sabíamos que, y él lo sabía, que Schumacher venía muy fuerte. Entonces, en las carreras nos hemos perdido eso, pero tal vez más importante para Brasil y todos los brasileños que se han perdido de este icon que hubiera sido algo grandísimo, mucho más grande de lo que fue como pilota en la historia de Brasil. Já estamos perto do fim. Né? Em 1991, Ayrton começa o campeonato com 4 vitórias, 4 pole positions, dominando, e a Williams começa a surgir muito forte. E no meio da temporada, a Williams fica mais rápida do que a McLaren, começa a virar o jogo. Todos nós vimos que o Ayrton faz uma pole position incrível na Hungria, vence a corrida na Hungria, vence na Bélgica e consegue conquistar o tricampeonato no Japão. Como é que foi nos bastidores a pressão do Ayrton e o esforço da equipe da Honda para melhorar aquele motor, da McLaren para melhorar o carro, da Shell para melhorar o combustível? Foi um ano de muita luta da McLaren para conseguir vencer aquele título. Como é que foi nos bastidores o esforço para conseguir chegar ao Japão em condições de vencer a Williams? Esa Anata del 91, si no me equivoco, fue de las más bonitas, de las que más me gustó en los 4 años que estuvimos con Honda. Porque como lo mencionaste, la Honda mejoró el motor, la Shell mejoró la gasolina. Nosotros hicimos un coche con el muso más largo, ganamos ahí mucho en la aerodinámica del coche, llevamos el coche a Silverstone, probamos en Silverstone, el coche era casi un segundo más rápido de lo que siempre habíamos hecho en Silverstone. Así es que vamos a Japón con un plan, porque para vencer a Nigel Mansell solo necesitas tener un coche más rápido y después tú podías leer lo que Nigel Mansell iba a hacer, porque Nigel era un piloto rapidísimo, pero era todo un pie, lo llamaban el piedone, porque pendía el pie en el acelerador tan rápido, tan fuerte, que conseguía siempre siendo rapidísimo. Pero en las carreras eran solo el pie, la cabeza no funcionaba con Mansell, ¿no? Entonces sabíamos, llegamos a Japón y lo programamos en una manera donde creo que Ayrton seguramente hizo la pole, pues Senna, Berger estaba segundo o tercero, no me acuerdo, pero el programa era que Berger iba a salir delante e iba a ganar posiciones, segundos todo el tiempo. Senna iba detrás de Berger
controlando a Mansell en los espejos. Mansell en tercero, cada vuelta ganaba un segundo. Gerhard iba ya a 12 segundos adelante de Senna, cuando Mansell, que trataba de pasar a Senna por la izquierda, por la derecha, donde pudiera, y no lo pudo pasar, llega a la curva después de los pits, una curva muy rápida, y ahí pierde el auto. Yo creo que en la cabeza, en el casco, si hubiéramos tenido una fotografía del casco dentro del casco de Senna, debe haber una sonrisa de oreja a oreja cuando lo vio en el espejo saliéndose fuera de esa curva. Y entonces Senna empezó a hacer... el resultado de esa carrera era que Berger ganara la carrera. Pero después de esto, que ya Mansell, que era el enemigo número uno, ya estaba fuera de combate, Senna empezó a hacer vuelta rápida y vuelta rápida y vuelta más rápida y alcanzar a Berger. Lo alcanza y lo pasa y empieza a sacarle ventaja a Berger. Llega al final de la carrera cuando le sacaba varios segundos a Berger y Ron Dennis gritándole en el radio: ¿te acuerdas que la carrera la debe ganar Berger? Berger debe ganar, Gerhard tiene que ganar la carrera. Y Senna respondía: no te oigo, está muy mal. La comunicación está muy mal, no te oigo. ¿Qué estás diciendo? Repite, no te oigo. ¿Qué? Y Ron gritando: Gerhard debe ganar la carrera. ¿Te acuerdas lo que planeamos? Gerhard debe ganar la carrera. En fin, Senna decía que no lo oía. Y llega al final de la carrera, en la última vuelta, Ayrton se mete a la derecha, desacelera muchísimo y Berger lo pasa y gana la carrera. Y Berger, pues claro, muy triste, dice: sí, que este era el plan, pero no de esta manera. Pero como decía antes, así era. Ayrton quería demostrar que el mundo supiera que él no perdió la carrera, se la regalaba a Gerhard. Y la verdad que sí, fueron muy buenos amigos, se iban a cenar juntos, creo que también hicieron holidays juntos, se llevaban muy bien. Y por eso que, pues, para Gerhard fue muy triste que le regaló la carrera de una manera tan obvia. Pero, en fin, así fue el plan. Era a natureza do Ayrton, né? Ele lutou contra a própria natureza a vida inteira e nunca conseguiu vencer a natureza dele, né? A gente vê que até nos últimos anos ele ainda, Brasil 94, ele acaba rodando, perseguindo o Schumacher, porque ele não conseguia aceitar a segunda colocação, não conseguia aceitar. Mas, bom, 92 foi um ano triste, a Williams estava muito mais rápida, a Ayrton ficou falando o tempo todo que queria ir para a Williams, que queria ir para a Williams. Deve ter sido um ano difícil para a McLaren administrar. E veio 93, perde o motor Honda, motor Ford. O Ayrton queria ir para a Williams, não conseguiu, faz aquele contrato corrida a corrida. E tudo parecia que ia ser um ano perdido. E para muita gente, para mim inclusive, foi a maior temporada de Ayrton Senna em 1993. Ele realmente não tinha um equipamento mais forte, mas havia sido lapidado pelas lutas com Prost e toda a história, estava no auge e faz corridas incríveis no Brasil, Donington sobretudo. Tem uma imagem muito bonita quando acaba a Donington, ele está indo para o pódio, ele te encontra e vocês dois festejam juntos. Ali fica claro o quanto o Ayrton gostava de você, quanto ele tinha carinho por você, o quanto realmente era um amigo. Você pode dividir com a gente um pouco as lembranças daquele GP do Brasil de 93, do GP de Donington, e o Marcel faz as perguntas que quiser fazer também. Primeiro responde essas duas e depois o Marcel fica à vontade. Sí, me lembro mucho al final de ese año, que fue, como has dicho, no teníamos el mejor auto, no, el auto era bueno, pero no teníamos el mejor motor. Por mucho que luchábamos,
no pudimos tener siempre el motor número uno de la Ford porque lo tenía Schumacher, era el contrato que habían firmado con ellos. Pero ganamos 5 carreras, de las 5 carreras donde la potencia y el coche no son tan importantes como las manos y los pies del piloto. Y Senna las ganó en una forma increíble, todas ellas. Y siempre le dije a Ayrton, sabes, no ganaste el campeonato, pero todo el mundo sabe que ganaste las carreras más importantes y sigue siendo moralmente el campeón, ¿no? Um, Me acuerdo que después de haber ganado Hungría, creo que sí, bueno, era Hungría seguro, pero yo me iba yo, normalmente al final de Hungría, la próxima carrera era Bélgica. En Bélgica está muy cerca de Inglaterra, entonces yo me tomaba esa semana después del Gran Premio de Hungría y me iba con Ayrton en su avión a Niza, porque en Niza yo tenía una casa en Saint-Tropez y mi esposa y mi hija estaban en Saint-Tropez, en la casa, y yo iba a Niza y ellos me esperaban en el aeropuerto y ya me iba yo con ellas a mi casa. Y Ayrton tenía su casa, su apartamento en Mónaco, que por cierto no le gustaba mucho, pero eran otras razones por las que tenía una dirección en Mónaco. En fin, me acuerdo que cuando salimos de la pista del track al aeropuerto y Ron Dennis me dice, ya sabes tu misión, ¿eh? Convencer a Ayrton que se quede, que reste en la McLaren. Íbamos a Ayrton, yo y su hermana Vivian en el avión. Y en todo el trayecto le puse todos los argumentos que teníamos, los planes que teníamos para el próximo año, etcétera, etcétera, para tratar de convencerlo. Pero Ayrton me dice, mira, yo he ganado campeonatos solo con McLaren, he ganado carreras con McLaren y con Lotus, pero no quiero que la gente piense, oh, Ayrton ha ganado porque tenía el mejor coche, que el McLaren era el mejor. Entonces, para enriquecer mi carrera como piloto, tengo que ganar carreras y campeonatos con otras marcas, no solo con McLaren. Su ídolo más grande, que fue Juan Manuel Fangio, había ganado 5 campeonatos del mundo con 4 diferentes marcas. Entonces eso era lo que Ayrton quería hacer. Yo estaba seguro que Ayrton se retiraría con Ferrari. Cuando, no sé, esperaba ganar algún campeonato con Williams y después hay de regresar con nosotros o irse con Ferrari. Era eso, yo estaba convencido que lo iba a hacer, cuando no sé. Pero sí, fue una pena y bueno, en fin, es difícil. Peço desculpa, João. Mas eu digo, em 93, acho que ficou claro para todo mundo que ele era mesmo o melhor piloto, né, naquele momento. Corridas incríveis. E vocês têm. Parece que a história estava escrita, né? E na Austrália aconteceram muitas coisas, né? A McLaren passou a Ferrari, se tornou a equipe com o maior número de vitórias na história da Fórmula 1. Houve o show da Tina Turner, que ela cantou Simply the Best para ele. O Ayrton levou a bandeira do Brasil. E vocês dois tiveram um momento muito bonito no grid, em 93, na Austrália. Não tiveram? Na última corrida do Ayrton. Ele estava emocionado na despedida da McLaren, não estava? Sí, sí, pues te imaginas, fue una carrera que había muchas cosas que pasaban ahí. Primero, Ayrton hizo la pole position, que era la primera pole position en 10 años que le ganaba un motor Cosworth, que no habían ganado una pole por 10 años. Eso es importante. Pues era la última carrera de Alain Prost, que él se retiraba y Alain Prost y yo pues fuimos muy amigos, lo seguimos siendo, así que pues era un evento un poco triste también por esta
esa razón. La otra razón bonita es que entre Ferrari y McLaren teníamos 103 victorias cada uno. Entonces, automáticamente el que ganara esta carrera se convertía en el más exitoso equipo de la Fórmula 1. Y claro, eso pues era muy importante para nosotros. Y en la grill, en la parrilla, ya antes de salir, a esto me llama, ¿no? Y yo me quedé, pues un poco, pero ¿por qué me llama? ¿Me puedes decir lo que me quiera decir en el walkie-talkie? Tenemos todos. Pero no, me quería decir algo personalmente. Yo me bajo al cockpit y él me agarra la mano muy fuerte diciendo, me siento tan extraño haciendo esto por la última vez en un McLaren. Y yo le digo, pero si tú te sientes tan extraño, imagínate cómo nos sentiremos nosotros, que no queremos que tú te vayas, ¿no? Y entonces, cuando me agarro yo la mano también muy fuerte, le digo en inglés, if you win this for us, I will love you forever. Y al momento que le digo eso, le veo sus ojos un poco humedecidos, porque era latino y como sabes, los latinos somos muy, eh, pues, fácil de emocionar. Y a mí me dio pena o me dio un poco de miedo, digo, lo he hecho emocionar y arrancar carrera, ¿no? Pero como buen latino se emocionaba, pero no le afectaba su conducción, su manejo para nada. La carrera arrancó, ganamos la carrera y después de la carrera había ese concierto de Tina Turner donde fuimos ahí en las grounds de Adelaide. Estamos ahí en primera fila y Tina empezó a cantar Simple the Best y agarra a Ayrton y lo sube al escenario cantando Simple the Best. Yo siempre he dicho que si en algún momento era el momento para cantar alguna canción, pues este fue el momento de cantar Simple the Best. También es otro por lo que fue un gran premio, tal vez el mejor gran premio de mi carrera, el más significativo y emocionante. Sim, acho que Jô, podemos ir para, né? Isso aí só é uma deixa última, boa. uma última, Marcel. Jô, você foi provavelmente a única pessoa que conseguiu se manter amigo de Ayrton Senna e amigo de Alan Prost no meio daquela guerra. O que significou para você quando Ayrton Senna puxou Alan Prost para o alto do pódio em Adelaide e os dois, a partir dali, se tornaram amigos? O que significou para você isso? Porque eu sei que você sofreu muito com a guerra entre os dois, você era amigo dos dois. Quando eles dois puderam mostrar o respeito que tinham pelo outro, não estavam mais competindo, se tornaram amigos, o que isso significou para você? Para mí fue muy bonito eso. Ya habíamos quedado entre Alain y yo que en el Gran Premio de Japón se iban a excambiar helmets, los cascos, y no se hizo posible, no, había otras cosas, en fin. Y en Adelaide, cuando finalmente se dan la mano y a Ayrton lo sube a Prost en el primer cajón juntos, pues fue la verdad un momento muy bonito para mí, para McLaren y para Ayrton también, porque pues después de todo, Alain se retiraba de las competiciones y restaban amigos, porque el respeto que tenían uno al otro era increíble y era difícil pensar que después de lo que habían vivido juntos no iban a ser amigos el resto de sus vidas y no, la verdad que no lo veía yo así y en ese día estaba convencido que serían amigos y que volverían a verse
seguramente, porque por ese bond que tenían entre los dos, de ser pues los número unos de la Fórmula 1 por varios años. Y desgraciadamente no pudo ser. Uh, una, una pena grande. Como decía antes, nos perdimos mucho con la muerte de Ayrton. Imola, 1994. Ayrton Senna te procurou naquele fim de semana, pedindo ajuda, um helicóptero. Vocês não trabalhavam mais na mesma equipe, mas ele continuava procurando você, pedindo ajuda. Você continuava sendo uma referência para ele. E você prometeu ajudá-lo. Sei que é um assunto doloroso para você, é doloroso para nós também. Mas como foi que você recebeu a notícia que seu amigo tinha partido? Você se lembra onde você estava? Lembra como foi? Como foi a reação para a Fórmula 1, para a McLaren? Como o circo da Fórmula 1 recebeu a notícia da perda de Ayrton Senna? Também como foi para a Fórmula 1 ver e para você ver o velório, todo o Brasil chorando, uma comoção poucas vezes vista na humanidade por uma pessoa. Como foi para você aqueles momentos derradeiros? Pues além de todo lo que hemos hablado antes de lo que el mundo y la Fórmula 1 se perdió, yo creo que cuando Ayrton murió, la FIA reaccionó demasiado fuerte, demasiado. Empezaron a cambiar todos los circuitos. Y Imola era un circuito muy bueno, ahora es un circuito con 4 chicanas y no lo que era antes. No me gustó para nada cómo habían reaccionado tanto. El automovilismo es una profesión peligrosa. Los pilotos saben que se arriesgan la vida en cada carrera. Está bien hacerla lo más seguro que es posible. En fin, y ahora en día, pues para mí es tal vez un poco demasiado seguro, porque los pilotos arriesgan todo y saben que si chocan, pues no les va a pasar nada. Digo esto, no sé, no me lo tomes mucho en serio, pero me gustaba que viera un poco más de peligro de lo que existe hoy. En fin, seguro que Ayrton Senna se revuelve en su tumba viendo todo lo que está pasando en la Fórmula 1, ahora que por su muerte pasó todo esto. No, reaccionaron demasiado, ¿no? Eso fue principalmente, yo creo que ahí perdió mucho la Fórmula 1 porque las pistas no son tan demandantes como lo que eran antes. En fin, no fue lo que Ayrton hubiera querido. Y pues lo que pasó después, su entierro en Brasil, todo eso fue tan duro que yo me acuerdo que tenía mi boleto para ir al entierro, había hablado con los papás de él, con Vivian, me iban a recibir muy bien, etcétera. Y al final yo dije, pues el día antes dije, no, pero ¿qué voy a hacer ahí? Yo ver a toda esta gente llorando cuando siempre los conocí riéndose, celebrando, contentos. Y Brasil siempre me ha gustado mucho. Los brasileños somos parecidos a los mexicanos, en fin. No quise pasar eso y cancelé mi boleto y no fui al entierro. Que fue una cosa así, una cosa increíble no creo que nunca antes en Brasil ha tenido un funeral de Estado tan importante y de un ser querido, que sin duda fue
el ser más querido que ha existido en la historia de Brasil. En fin. Jô, na Fórmula 1 existe um consenso sobre qual foi a causa do acidente? E muita gente fala que o carro estava muito baixo, outras pessoas falam que foi a coluna de direção, pode ter acontecido as duas coisas. Existe algum consenso? A Fórmula 1 tem uma opinião sobre o que aconteceu? Bueno, ya si hubiera sucedido en otro país, tal vez no hubiera pasado tanto. En Italia no existe el accidente. Cuando algo así pasa, pues debe ser, deben culpar a alguien, ¿no? Si un alpinista se muere porque la cuerda se rompe, pues ¿quién hizo la cuerda? Alguien debe de tener la culpa, ¿no? Con Ayrton, pues así fue. Además, fue una persona tan querida y tan famosa en el mundo que se debe saber exactamente la causa del... Y fue un proceso que duró por 10 años, porque después del accidente, cuando Adrian Newey, que era el jefe diseñador de Williams, vino a la McLaren y el caso de Senna continuaba, ¿no? Entonces yo tuve que hacer todas las traducciones porque Adrian no hablaba italiano, entonces tuve que hacer las traducciones de ida y vuelta con todo el peso de los italianos que querían encontrar una respuesta exactamente de lo que había pasado. Al final de cuentas, los que sabíamos lo que había pasado y cuál era el objeto de seguir luchando, seguir con lawyers y papeleo de lo que sucedió y cómo sucedió, cuando nada de lo que hubiéramos hecho hubiera traído de vuelta al mundo a Senna. Entonces estábamos perdiendo el tiempo. Finalmente, 10 años después, se cerró el caso y aún si se sabe exactamente lo que sucedió, pues ¿qué importa? Sucedió y sucedió. Marcel, eu encerro aqui minha participação, abro para você. Eu quero encerrar aqui aplaudindo nosso amigo João Ramires, agradecendo por tudo, João, que você fez, por Emerson Fittipaldi, por Ayrton Senna. O Brasil, os amantes de esporte motor, o Brasil devem muito, muito a você. Sei que fez porque amava o esporte, porque era amigo dos pilotos e tudo mais, mas o que você fez pela equipe Fittipaldi, o que você fez pelo Ayrton Senna, pelo Emerson Fittipaldi, algo que a gente nunca vai esquecer, significa muito, muito, muito para nós termos a chance de conversar com o senhor, de ouvir todas essas histórias, e fica muito claro porque você é uma das pessoas mais queridas e mais respeitadas da Fórmula 1, porque realmente é uma pessoa muito especial e agradeço muito, passo para o Marcel poder fazer, se quiser mais alguma pergunta, se não encerrar o vídeo. Jô, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter conversado conosco mais uma vez, por ter relembrado tantas histórias, assim que algumas difíceis para você, mas muito obrigado por isso. Marcel, fica bom. Obrigado, Márcio. Yo quiero agradecerte más una vez más y decirte que, como dijo en el comienzo del vídeo, es un sueño para mí hablar contigo, hablar con personas que han vivido tan cerca de Ayrton y que han vivido la Fórmula 1, porque es algo que desde chico siempre fue mi sueño estar viendo esas cosas. Y agradezco a Marcio una vez más por haberme dado essa oportunidade. Pessoal aí o Joe vai se despedir de nós, pessoal do Story Sport, pessoal do GP Total. Esperamos que isso possa acontecer outras vezes com outras personalidades. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Batemos aí quase nas 2 horas, mas são 2 horas de muito enriquecimento, muito conhecimento e, sobretudo, muitas histórias bonitas que o Joe viveu e pôde compartilhar conosco. Joe, te agradeço e quero dizer-te algo para Brasil.
la gente que tanto le gusta y que vos gustás tanto también. Muito obrigado a vocês dois, porque, como dicevo, para mí Brasil siempre ha sido una, una clave importante en el automovilismo del mundo. Es una pena que no tengamos brasileños en la Fórmula 1 como hubiéramos tenido tantos en años pasados, porque es un deporte donde la afición second to none, es mucha afición por el automovilismo. El fútbol es afición en todo el mundo, pero el automovilismo tiene sus lugares especiales y Brasil es uno de ellos. Así que para todos los que van a oír esta conversación entre amigos, de lo bonito que fue trabajar con Ayrton Senna. Agradezco por oírnos e muito obrigado. Obrigado, Jô. Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Significa muito para todos nós. E significa para nós também, Marcelo, essa união, poder unir os dois canais. Espero que aconteça outras vezes. Vocês, de casa, espero que tenham gostado tanto quanto nós. E a gente volta, se Deus quiser, em breve, mais vídeos em conjunto, mais entrevistas. Até a próxima. Un abrazo a todos. Dios te bendiga, Joe. Abrazo grande. Dale.